Me llamo Margaret. Tengo 66 años y mi propia hija me envió accidentalmente un mensaje de voz que era para su madre. Lo que escuché sobre mí en ese audio me hizo irme a la mañana siguiente con un plan que ella nunca vería venir. Ricardo, ya no soporto tener a mi madre en esta. Escuché la voz de mi hija Grace con una frialdad que me heló la sangre. Es una molestia. Se mete en todo y, encima, ya estamos gastando mucho dinero en ella. He estado buscando algunos lugares baratos. Encontré uno que solo cuesta $800 al mes. En ese momento, sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Esta era la misma hija por la que había trabajado día y noche limpiando casas ajenas. La misma por la que pagué la universidad vendiendo incluso mis joyas. La misma que lloró en mis brazos cuando Richard la dejó en el altar la primera vez y gasté mis últimos ahorros para convencerlo de que volviera. Pero el audio continuó y lo que vino después fue aún peor. Además, ya revisé los papeles de la casa. Está a su nombre, pero encontré una manera de transferirla a nuestro nombre sin que ella se dé cuenta. Mi prima Carol, que trabaja en la oficina del secretario del condado, me va a ayudar. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Mi propia hija planeaba robarme la casa. Lo único de valor que tenía en este mundo, la casa que construí ladrillo a ladrillo con el sudor de mis manos, trabajando 12 horas al día durante 30 años. Pero lo que más me dolió fue escucharla reír al final del mensaje. En un mes, mamá estará en el asilo y nosotros seremos dueños de todo. Por fin podremos vivir en paz sin esa vieja amargada controlándonos. Si alguna vez has sentido la traición más profunda de alguien a quien amas, sabrás exactamente lo que sentí en ese momento. Pero lo que mi hija Grace no sabía es que su madre no es tan ingenua como ella cree. Y después de 66 años en este mundo, he aprendido que a veces la única forma de defenderse es con la misma astucia que usan contra ti. No pude dormir ni un minuto esa noche. Al amanecer, me levanté con una determinación que no había sentido en años. Me puse mi traje carmesí más elegante, reuní todos mis documentos importantes y salí de la casa con una sonrisa en los labios y un plan que lo cambiaría todo para siempre. Para entender por qué me dolió tanto lo que escuché, necesito contarte cómo me convertí en la mujer que soy hoy y cómo mi relación con Grace se convirtió en lo más importante de... Crecí en una familia donde el amor se medía por los sacrificios que hacías por los demás. Mi madre, que en paz descanse, trabajaba como costurera desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche para mantenernos a mí y a mis 3 hermanos. Nunca tuvimos mucho dinero, pero siempre tuvimos amor, respeto y valores fuertes. Margaret, me decía mi madre mientras me enseñaba a coser, en esta vida lo único que importa es la familia, y por la familia se da todo hasta la última gota de sangre. Cuando quedé embarazada de Gracia a los 18 años, su padre desapareció como por arte de magia. Una noche estaba allí, prometiendo que nos casaríamos, y a la mañana siguiente se había ido. Sus padres me cerraron la puerta en la cara cuando fui a buscarlo, diciéndome que su hijo no iba a arruinar su futuro por una chica cualquiera. Fue entonces cuando mi madre me demostró de qué estaba hecha. Esa niña va a tener todo lo que nosotros no pudimos, me dijo, abrazándome y secándome las lágrimas. La criaremos juntas para que sea una mujer de bien. Mi madre vendió sus 2 únicas pulseras de oro, las únicas joyas que tenía, para comprarme todo lo que necesitaba para el bebé. Cuando Grace nació, fue como si hubiera nacido un ángel. Era la bebé más hermosa que había visto, con sus grandes ojos y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Mi madre y yo nos turnábamos para cuidarla mientras yo trabajaba. Empecé a limpiar casas a los 19 años, ganando apenas $20 al día, pero cada centavo que ganaba era para ella. Recuerdo vívidamente el primer día que llevé a Gracia al jardín de infantes. Fuimos caminando porque no teníamos dinero para el autobús, pero ella llevaba su uniforme perfectamente planchado y sus zapatos lustrados. Las otras madres llegaban en coches lujosos, vestidas con ropa cara, y yo me sentía pequeña con mi vestido remendado y mis manos callosas. Pero cuando Grace me besó en la mejilla y dijo, «Gracias, mamá. Eres la mejor del mundo», supe que todo valía la pena. Los años siempre fue la misma, despertarme a las 4 de la mañana, preparar el desayuno para Grace, llevarla a la escuela, trabajar limpiando 3 casas diferentes hasta las 6 de la tarde, recogerla, ayudarla con la tarea y acostarla con un cuento. Los fines de semana lavaba ropa ajena para ganar dinero extra. Todo para que ella pudiera tener una vida mejor que la mía. Mi madre tenía 8 años, pero antes de irse, me hizo una promesa que nunca olvidaré. Marga, ella es tu mayor tesoro. Dale educación, dale amor, y ella cuidará de ti cuando seas vieja. La sangre de nuestra familia es buena. Ella no te fallará. Pero la fuerza para seguir adelante, incluso cuando los días eran tan duros que quería rendirme. Cuando Grace cumplió 15 años, trabajé días extra durante 6 meses para darle la fiesta que se merecía.
Gasté $3.500 en esa celebración. Dinero que había estado ahorrando para arreglar nuestro techo que goteaba. Pero ver la expresión en su rostro esa noche, verla brillar con su vestido dorado mientras bailaba, no tenía precio. «¿Cómo me das tanto cuando tienes casi nada?», me dijo esa noche mientras me abrazaba. «Cuando crezca, te voy a devolver todo esto multiplicado por 1000». Durante la Grace fue una estudiante ejemplar. Tenía las mejores notas de su clase, participaba en obras escolares y todos los maestros me decían que tenía un futuro brillante por delante. Pero mantener esos estudios no era barato. Libros, uniformes, excursiones, todo costaba dinero que yo no tenía. Empecé a limpiar una cuarta casa los domingos, mi único día libre, solo para poder pagarlo todo. Cuando llegó a vivirla en la universidad, el costo era de $15.000 al año. Yo solo ganaba $400 al mes limpiando casas. Hice las cuentas y era imposible. Pero una madre hace lo imposible por sus hijos. Pedí un préstamo usando mi casa como garantía. Vendí el único anillo de compromiso que su padre me había dado antes de irse e incluso vendí la máquina de coser de mi madre. Hija mía, hace el día que la llevé a inscribirse, yo no pude ir a la universidad, pero tú vas a ser una profesional. Tendrás un título. Trabajarás en una oficina con aire acondicionado y nunca tendrás que limpiar casas ajenas como tu madre. Ese día, al ver a mi hija firmar los papeles de inscripción para su licenciatura en Administración de Empresas. Durante los 4 años de universidad, seguí trabajando como loca para pagar todos sus gastos. Grace necesitaba dinero para libros, para proyectos, para salir con sus amigas, para ropa adecuada para las presentaciones. Le di todo, incluso si eso significaba tener que comer frijoles y tortillas durante toda una semana para ahorrar dinero. Cuando fue el día más orgulloso de mi vida. Ver a mi hija subir al escenario con su toga y birrete, escuchar que llamaban su nombre y la ovación de la multitud fue como si todos mis sacrificios hubieran valido la pena. Después de la ceremonia, me abrazó llorando y dijo, «Mamá, esto es tanto tuyo como mío. Nunca lo habría logrado sin ti. Te prometo que ahora que soy profesional, nunca volverás a sufrir». Un año, Grace conoció a Richard en su trabajo. Al principio, yo estaba muy feliz porque la veía muy contenta y enamorada. Richard parecía un buen muchacho. Tenía un trabajo estable como supervisor en una fábrica y trataba bien a mi hija. Cuando pidió oficialmente su mano, lloré de emoción pensando que Grace finalmente tendría la familia estable que yo nunca pude darle. Pero organizé otro enorme sacrificio financiero. Grace quería una celebración elegante como las de las revistas. Dijo que el lugar costaba $8.000, el vestido $2.000, la música $800, las flores $600. En total, gasté $10.000 en esa boda, dinero que conseguí pidiendo otro préstamo y vendiendo lo último que me quedaba de mis joyas. Los primeros matrimonios fueron hermosos. Grace y Richard venían a visitarme todos los domingos. Cenábamos juntos y ella siempre me ayudaba con los gastos de la casa. «Que estoy trabajando, quiero cuidarte como tú me cuidaste a mí», decía mientras me daba dinero para la comida. Finalmente, los sacrificios habían dado fruto, que tenía una hija agradecida que realmente me amaba. Pero todo cambió hace 3 años cuando Richard perdió su trabajo y empezaron a tener problemas financieros. Empezaron a pedirme dinero constantemente y, como siempre, no pude decir que no. Primero fueron $1.000 para gastos mensuales, luego $2.500 para el pago inicial de un coche nuevo, luego $3.000 para pagar deudas de tarjetas de crédito. Sutilmente después de que les presté esos $3.000. Al principio fueron pequeños detalles que justifiqué en mi mente pensando que eran resultado del estrés por sus problemas económicos. Pero ahora, después de escuchar ese mensaje, entiendo que no era estrés. Era el comienzo de un plan calculado para sacarme de sus vidas. La primera, dejaron de venir los domingos. «Mamá, estamos muy ocupados con el nuevo trabajo de Richard», me decía Grace por teléfono. «Ya sabes cómo es. Necesitamos demostrar que somos responsables». Lo entendí, o al menos eso pensé. Después de todo, era natural que una pareja joven quisiera concentrarse en salir adelante. Pero luego excusas para no contestar mis llamadas. Llamaba por las mañanas y Grace decía, «Mamá, estoy en una reunión importante. Te llamo luego». Llamaba por las tardes, «Ay, mamá, estoy en el supermercado haciendo la compra de la semana». Por la noche, «Mamá, es muy tarde. Estamos cenando. Hablamos mañana». Ese mataba. Y cuando finalmente hablábamos, la conversación apenas duraba 5 minutos. Luego vinieron los comentarios hirientes disfrazados de preocupación. «Mamá, que ha notado que estás muy olvidadiza últimamente», me dijo un día durante una de nuestras raras llamadas. «¿Estás segura de que puedes vivir sola en esa casa tan grande? A tu edad,
podría pasar cualquier cosa. Me reí pensando que exageraban, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Decidí visitarlos sin avisar, llevándoles el postre de piña que tanto le gustaba a Richard. Cuando toqué a la puerta, escuché risas y voces adentro, pero tardaron casi 5 minutos en abrir. ¡Qué sorpresa!, dijo Grace con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Estábamos organizando unos papeles del trabajo. Adentro, Carol, la que trabajaba en la oficina del secretario del condado, con un montón de documentos esparcidos en la mesa de la cocina. Cuando me vieron entrar, Carol recogió rápidamente todos los papeles y los metió en una carpeta. Margaret quedó con esa sonrisa falsa que siempre había tenido. Solo estaba ayudando a Grace con unos trámites del seguro médico de Richard. Pero logré mi nombre en uno de esos documentos antes de que Carol lo escondiera. ¿Por qué necesitan papeles con mi nombre?, pregunté con genuina curiosidad. Grace y Carol intercambiaron una mirada que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora entiendo perfectamente. Es solo los beneficiarios del seguro, mamá, me dijo Grace. Ya sabes, por si nos pasa algo, tú eres nuestra única familia. Esa explicación me tranquilizó en ese momento, pero luego empecé a notar que cada vez que mencionaba el tema, Grace cambiaba rápidamente de conversación. Empezaron los olvidos deliberados. Me invitaban a almorzar y, cuando llegaba al restaurante, no estaban. Ay, mamá. Olvidamos decirte que tuvimos que cancelar, decían después. Richard tuvo una emergencia de trabajo. Esto pasó 3 veces en 2 meses. La cuarta vez, me quedé sentada sola en ese restaurante durante 1 hora, sintiéndome como una tonta, mientras otras familias a mi alrededor disfrutaban de sus comidas juntos. También irme de eventos familiares importantes. Me enteré por casualidad, hablando con mi vecina, la señora Rose, que habían hecho una barbacoa para celebrar el cumpleaños de Richard. Qué raro, Margaret, me dijo la señora Rose. Los vi comprando carne como para 20 personas en el supermercado. ¿Por qué no me habían invitado?, dijo. Ay, mamá, fue algo muy informal. No queríamos molestarte. Pero la gozo fue cuando decidieron mudarse a mi casa, temporalmente. Mamá, dar nuestro apartamento y necesitamos quedarnos contigo un mes más o menos, me dijo Grace. Además, así podemos pasar más tiempo juntas. ¿No te parece perfecto? Yo estaba cerca de nuevo. Pensé que finalmente recuperaríamos la cercanía que habíamos perdido. Sin embargo, desde el primer día que llegaron, las cosas fueron diferentes en mi propia casa. Richard empezó a quejarse de todo. Que mi televisor era muy viejo, que el internet era muy lento, que la ducha no tenía suficiente presión de agua. Esa necesita muchas reparaciones, decía. A tu edad, mantener una propiedad tan grande debe ser muy difícil. Grace empezó mis cosas sin preguntar. Mamá, estos platos son muy viejos. Los voy a cambiar por unos nuevos, decía. Y esta ropa que tienes en el armario está tan pasada de moda. Deberíamos donarla. Poco a poco dejó de sentirse como mi casa. Era como si yo fuera una invitada en mi propio hogar. Luego empezaron en voz baja que se detenían cuando yo entraba en la habitación. Los veía hablando en la cocina y, cuando aparecía, cambiaban inmediatamente el tema a algo trivial como el clima o las noticias. Les preguntaba. Nada, mamá, respondía Grace. Solo sobre los gastos de la casa. Una noche, Richard hablando por teléfono en el patio. Sí. Ya estamos viviendo aquí. No, ella no sospecha nada. Carol dice que puede tener todos los papeles listos en 2 semanas más. Cuando salí a preguntarle con quién hablaba, dijo que era su jefe sobre un proyecto de trabajo. También controlar sutilmente mis finanzas. Mamá, deja que te ayude con las facturas de luz y agua, decía Grace. Eres muy mayor para estar preocupándote por estas cosas. Al principio pensé que era un gesto amable, pero luego me di cuenta de que estaba revisando todos mis estados de cuenta. Mamá, ¿necesitas tanto efectivo? Me preguntaba cuando veía que había retirado $200 de mis gastos personales. Lo malo como hablaban de mí cuando pensaban que no estaba escuchando. Una tarde, estaba podando las plantas en el jardín cuando escuché a Richard decirle a alguien por teléfono, mi suegra se está volviendo más difícil de manejar. Se está poniendo muy terca con la edad. Grace se rió de fondo y añadió, es verdad, últimamente olvida cosas y se pone muy difícil cuando intentamos ayudarla. Pero lo que me hizo abrir los ojos fue cuando empezaron a hacer comentarios sobre mi salud mental frente a otras personas. Mi amiga de muchos años, la señora Leticia, vino a visitarme y Grace le dijo, ay, Leticia, mi mamá ha estado tan confundida últimamente. Ayer quería salir a caminar a las 10 de la noche porque pensaba que era de mañana.
Eso era mentira. Nunca había hecho tal cosa. Pero vi cómo Leticia me miraba con lástima y preocupación. «Ay, Margaret, qué bueno que tienes a Grace para cuidarte», dijo. En ese momento sentí una profunda ira, pero también una inmensa tristeza al darme cuenta de que mi propia hija estaba creando una narrativa falsa sobre mi estado mental. Empezaron las extrañas a mi casa. Médicos que supuestamente estaban allí para revisar mi presión arterial, trabajadores sociales que querían evaluar mis condiciones de vida, e incluso un hombre que se presentó como especialista en atención geriátrica. Todos venían cuando Grace los programaba, pero nunca me preguntaban si yo quería esas visitas. Durante evaluaciones, escuché al médico hablando con Grace en la sala. «Señora, su madre parece estar bien físicamente, pero voy a anotar en el informe que muestra signos de confusión leve relacionada con la edad». Yo estaba escuchando desde la cocina, completamente lúcida y consciente, mientras este hombre escribía mentiras sobre mi estado mental. La tensión se volvió insoportable. Cada día sentía más presión, más control sobre mi vida, más comentarios hirientes disfrazados de cuidado. «Deberías conducir», me dijo Richard un día. «A tu edad es muy peligroso». «Mamá, mejor si no vas de compras sola», añadió Grace. «Nosotros podemos hacerlo por ti». Poco a poco, dando mi independencia, mi autonomía, mi dignidad. Y la parte más dolorosa era que lo hacían con una sonrisa en la cara, diciéndome que era todo por mi bien, que me querían mucho y solo querían cuidarme. Cambió todo para siempre. Llegó ese martes por la tarde, cuando mi mundo se desmoronó por un simple error tecnológico que reveló la verdad más cruel que había experimentado en mis 66 años. Es particularmente difícil. Gracia y Richard se habían ido temprano diciendo que iban a atender unos asuntos de trabajo, pero yo sabía que algo andaba mal. Los había visto hablando en susurros toda la mañana y cuando pregunté qué pasaba, respondieron con esas sonrisas falsas. Me quedé metiendo esa presión en el pecho. Alrededor de las 3 de la tarde, estaba preparando té de manzanilla cuando escuché la notificación en mi teléfono. Era un mensaje de voz de Grace. Presioné reproducir sin imaginar que en los siguientes 3 minutos mi vida entera se haría pedazos. «Ricardo, no soporto tener a mi madre en esta casa». La voz de Grace comenzó con un tono de exasperación que nunca había usado conmigo en persona. «Es un estorbo total, Ricardo. Se mete en todo, he estado buscando lugares baratos. Encontré uno en las afueras que solo cuesta $800 al mes. Con lo que ahorremos, por fin podremos remodelar la cocina y tener muebles nuevos». Cada palabra golpe físico. Los $800 que costaría el asilo era exactamente lo que yo les había estado dando cada mes. Pero el audio continuó y lo que vino después me destruyó por completo. Además, revisé todos los papeles de la casa. Carol ya me explicó cómo podemos transferirla a nuestro nombre sin que ella se dé cuenta. Serán unos $500 en sobornos y tasas, pero vale la pena. En ese momento entendí todo. Las visitas de Carol, los especialistas, todo había sido parte de un plan meticulosamente orquestado para declararme incompetente y robarme mi propiedad. Mi casa, que valía aproximadamente $485.000 y representaba todo mi patrimonio. «Doctor del asilo San Francisco», continuó la voz de Grace con una frialdad que me caló los huesos. Le expliqué la situación. Le dije que mi madre tiene demencia en etapa temprana y que es peligroso que viva sola. Ya firmé todos los papeles preliminares de admisión. Tanto que tuve que sentarme en el suelo de la cocina. Mi propia hija había mentido sobre mi estado mental y firmado papeles para internarme sin mi consentimiento. «El plan es perfecto», siguió, hablando con Richard. «El próximo martes le diremos que tiene una cita médica de rutina. La llevaremos al asilo, la internaremos y para cuando se dé cuenta de lo que pasó, ya estará adentro y tendremos la tutela legal. Carol dice que con los informes médicos que conseguimos, que dicen que tiene confusión mental, será muy fácil probar que no puede tomar decisiones por sí misma». Esos que habían fabricado con la ayuda de médicos corruptos, todo había sido una farsa. Se escuchaba, riendo y añadiendo comentarios, aprobando el plan. «Lo mejor continuó Grace con una risa que me rompió el corazón, es que ella nunca sospechará nada. Cree que somos los hijos perfectos que la adoran. Todavía dice, gracias por cuidarme, hija, cuando le llevo el desayuno a la cama. Si supiera que le estoy dando ese desayuno para mantenerla tranquila mientras preparo su funeral en vida». Algo dentro de mí se rompió irreparablemente. No era solo la traición. Era la humillación de darme cuenta de que mientras yo la bendecía en mis oraciones, ella calculaba cuántos días faltaban para deshacerse de mí. «Con los $45.000 que vale la casa, podemos pagar todas nuestras deudas de tarjetas de crédito, el préstamo del coche, y hasta nos sobrará para ir a Europa de vacaciones.
Y lo mejor es que ya no tendremos que fingir que la queremos. No más domingos fingiendo que nos gusta su horrible comida. No más escuchar sus historias repetitivas. Cada puñalada. Mi comida, mis historias, todo lo que yo creía que era amor, para ellos era una molestia. En un mes, el asilo y nosotros seremos dueños de todo. Además, el seguro de vida que tiene está a nuestro nombre. Así que si le pasa algo en el asilo, Dios me perdone por decir esto, no sería tan malo. Las palabras me helaron la sangre. No solo querían robarme, sino que habían calculado fríamente que mi muerte también les sería conveniente. Habían convertido a su propia madre en una inversión. Me quemé el suelo de mi cocina no sé por cuánto tiempo, reproduciendo el mensaje una y otra vez. Pero cada vez que escuchaba, la realidad se volvía más cruda y definitiva. Esa noche, dormir. Pero mientras caminaba por mi casa en la oscuridad de esa madrugada, la tristeza y el dolor comenzaron a transformarse en algo que no había sentido en mucho tiempo, pura y fría determinación. Mi hija, una anciana ingenua fácil de manipular, pero había subestimado completamente a la mujer que la crió. A la mañana, con una claridad mental que no había tenido en meses. Me puse mi traje de pantalón carmesí más elegante, el mismo que había usado para su graduación universitaria. Me maquillé con cuidado, me peiné elegantemente y me puse los pendientes de perlas que mi madre me había dejado. Quería lucir como la mujer fuerte y digna que era. Antes, vi una nota y la dejé en la mesa de la cocina. Salí temprano para atender unos asuntos personales. Volveré por la tarde. Con amor, mamá. Mi primer banco. Llegué exactamente cuando abrieron a las 8. Buenos, señora Baker, dijo Nora, la gerente que me conocía desde hacía 15 años. ¿En qué podemos ayudarla hoy? Nora, necesito revisar todas las transacciones de mi cuenta de los últimos 6 meses, y quiero cambiar todos mis beneficiarios, le dije con una firmeza que la sorprendió. También necesito que me explique si alguien ha intentado acceder a información sobre mis cuentas sin mi autorización. Nora frunció mientras revisaba mi archivo. Señora, tengo varias consultas registradas aquí hechas por su hija, Grace. Presentó una carta firmada por usted autorizándola a revisar sus estados de cuenta para ayudarla con sus finanzas. Nora, nunca firmé esa carta. ¿Puedes mostrarme ese documento? Cuando vi la autorización, reconocí inmediatamente que la firma había sido falsificada. Esto es ficción, le dije, mostrándole mi identificación. Mi hija ha estado accediendo fraudulentamente a mi información bancaria. Necesito que canceles inmediatamente cualquier autorización y pongas una alerta de seguridad. Durante una hora, Nora me ayudó a asegurar todas mis finanzas. Transferí mis ahorros a una cuenta nueva, cambié las contraseñas y nombré a una fundación benéfica para ancianos abandonados como beneficiaria de mi seguro de vida. Grace ya no iba a ver ni un solo centavo. Mi oficina del secretario del condado, donde trabajaba Carol. Llegué sin avisar con una pequeña grabadora oculta en mi bolso. Buenos, dije con una dulce sonrisa. Ay, ¿qué haces aquí? Grace no me dijo que vendrías. Carol se puso nerviosa y trató de cerrar unos documentos. No te preocupes, Carol. Solo quiero entender mejor este papeleo del seguro que está haciendo mi hija. ¿Podrías explicarme exactamente qué documentos necesitas con mi nombre? Y su voz se quebró. Carol, dándome hacia adelante, sé exactamente lo que tú y mi hija han estado planeando. Sé sobre los documentos falsos. Sé sobre el plan para quitarme mi casa. Le mostré con el audio grabado. Carol cayó a su silla y empezó a llorar. Por favor, no quería hacerlo, pero Grace me dijo que ya no podías cuidarte. Fue por Carol. No finjas que fue por mi bien, le dije firmemente. Ahora tienes 2 opciones, o me ayudas a revertir todo lo que has hecho, o voy directo a tu jefe con las pruebas. Carol me ayudó a invalidar los documentos fraudulentos. También me dio copias de todo como evidencia, incluidos los informes médicos falsos. Mi terminó fue con el abogado Harrison Ford, el abogado más respetado de la ciudad. Abogado, que mostrándole toda la evidencia, necesito su ayuda para detener un fraude y proteger mis derechos. Señora Baker, este es un caso muy grave de fraude familiar. Tenemos evidencia más que suficiente. ¿Qué quiere lograr? Quiero justicia, respondí. Pero sobre todo, quiero que mi hija aprenda que las acciones tienen consecuencias. Preparamos una demanda civil por fraude, falsificación de documentos e intento de apropiación ilegal, además de una denuncia penal contra Grace, Richard y Carol. Al final de la tarde, regresé a casa sintiéndome completamente diferente. Cuando llegué,
Gracie y Richard estaban en la sala viendo televisión. Hola, mamá, dijo Grace con esa sonrisa falsa. ¿Cómo te fue en tus recados? Muy bien, cariño, respondí con calma. Me ocupé exactamente de lo que necesitaba. Por cierto, mañana vendrán unas personas a visitarnos. Espero que estén aquí para recibirlos. Esa noche dormí profundamente con la tranquilidad de que la justicia estaba en camino. Al día siguiente, a las 10 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta antes de que ellos pudieran moverse. Eran el abogado Harrison Ford, 2 oficiales de policía y un notario público. Buenos días, señora Baker, dijo el abogado. Gracie y Richard se levantaron del sofá confundidos. Mamá, ¿qué pasa? ¿Quiénes son estas personas? Siéntense, les dije con una autoridad que nunca habían escuchado en mi voz. Es hora de que sepan la verdad. El abogado Ford comenzó a hablar. Señorita Gracie y señor Richard, estoy aquí en nombre de la señora Margaret para informarles que hemos descubierto evidencia irrefutable de fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer apropiación ilegal en su... Las caras de Gracie y Richard se pusieron completamente blancas. ¿De qué estás hablando? Tartamudeó Grace. Nunca haríamos algo así. Grace, dije sacando mi teléfono, ¿quieres que reproduzca para todos el mensaje de voz que me enviaste accidentalmente ayer? En ese momento, vi cómo toda la sangre se drenaba de la cara de mi hija. Abogado Ford, por favor proceda con la presentación de la evidencia. El abogado mostró las falsificaciones, la confesión firmada de Carol y los informes médicos fraudulentos. Carol es una mentirosa, gritó Grace desesperadamente. Sí, cariño, pregunté, sacando mi pequeña grabadora. Porque también tengo grabada la conversación completa que tuve con Carol. La voz de Carol confesando todo llenó la habitación. Richard se hundió en el sofá con las manos en la cabeza. Esto es una pesadilla. No, Richard, dije firmemente. Esto es justicia. Lo que era una pesadilla era vivir en mi propia casa sintiéndome como una... El abogado continuó. La señora Margaret se sometió voluntariamente a una evaluación psicológica completa ayer. Los resultados muestran que está en perfecta condición mental. Esto prueba que todos los informes anteriores fueron fabricados. Grace empezó a llorar histéricamente. Mamá, por favor, solo queríamos cuidarte. Estábamos desesperados por dinero. Teníamos muchas... La desesperación no justifica la traición, le dije. Si necesitaban dinero, podrían haberme pedido honestamente. Toda mi vida les he dado todo. Pero en lugar de confiar en mi amor, decidieron robarme y El oficial de policía se acercó con las esposas. Señora Baker, ¿desea proceder con los arrestos? Miré a mi hija llorando y por un momento sentí dolor maternal. Pero luego recordé sus palabras en el audio, su risa al hablar de mi mujer. Sí, oficial, respondí con voz firme. Proceda con los arrestos. Ver a mi propia hija siendo esposada en mi sala fue una de las imágenes más dolorosas de mi vida, pero también el momento en que recuperé mi dignidad. Esto no ha terminado, vieja loca. Susurró Richard con odio mientras pasaba a mi lado. Vas a pagar por arruinar nuestras vidas. La casa quedó en un silencio absoluto. Pero la paz no duró mucho. Al día siguiente, comenzó una campaña de terror. Grace creó perfiles falsos en redes sociales diciendo que yo tenía demencia senil y que los había acusado falsamente. Recibí llamadas de acoso, cartas anónimas llenas de veneno y visitas de trabajadores sociales falsos. Estuve a punto de rendirme. Una noche, llorando en el suelo de la cocina, recordé una carta que mi madre me había escrito antes de morir. Si alguien intenta lastimarte o aprovecharse de tu buen corazón, recuerda que eres más fuerte de lo que crees. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia hija, pisotee tu dignidad. El amor verdadero nunca busca destruir. Esa carta me dio la fuerza que necesitaba. Llamé al abogado y le dije que quería proceder con todos los cargos. Me alegra oír eso, señora Baker, respondió. Gracie y Richard están tratando de llegar a un acuerdo extrajudicial. Quieren evitar un juicio público. Están dispuestos a devolver todo el dinero, pagar daños y no volver a contar. Acepté el acuerdo, pero con una condición. Quería que firmaran una confesión completa admitiendo que yo estaba mentalmente competente y que todas sus acusaciones eran falsas, y que esa confesión se publicara donde me habían dicho. Una semana después, firmaron. Recuperé mis $8.750 más $15.000 en daños. Pero más importante aún, recuperé mi paz y mi dignidad. Con el acuerdo legal firmado, cambié mi testamento para dejar todo a la Fundación Esperanza Dorada. Vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento en un complejo para personas mayores activas. Pero mi venganza más satisfactoria fue completamente legal.
Descubrimos que Grace y Richard habían mentido en sus declaraciones de impuestos. Informé al IRS, Hacienda, y les hicieron una auditoría completa. Terminaron debiendo $35.000 y tuvieron que vender todo lo que tenían para no ir a la cárcel. Además, Grace fue degradada en su trabajo y Richard perdió su ascenso cuando el escándalo se hizo público en los periódicos locales. Se convirtieron en el ejemplo perfecto de hijos desnaturalizados. 6 meses después, me encontré con Grace en el centro comercial. Se veía de... Mamá, por favor perdóname, dijo llorando. Ya pagamos el precio. Lo perdimos todo. ¿No crees que es suficiente castigo? Grace, yo no te castigué. Las consecuencias de tus acciones te castigan. Pero somos familia, la sangre es la... derecho a maltratar, robar o planear la muerte de alguien, respondí. Ya te perdoné, Grace, porque guardar rencor me haría daño a mí. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que puedas volver a mi vida. La dejé llorando y me alejé hacia mi nueva... Un año después, a mis 67 años, soy una mujer nueva. Tomo clases de baile, pinto paisajes y soy voluntaria en la fundación ayudando a otros ancianos que han sido víctimas de sus familias. Reza de Gracia hace poco. Me decía que estaba yendo a terapia y que finalmente entendía el daño que me había hecho. Me pedía perdón, no para volver, sino porque realmente se arrepentía. Le respondí aceptando sus disculpas y deseándole lo mejor, pero dejándole claro que no había vuelta atrás. He aprendido que el verdadero amor nunca busca destruir. Y que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la conveniencia y el amor propio sobre el sacrificio destructivo. Nunca es demasiado tarde para ser... ¿Te gustó mi historia y desde qué ciudad estás escuchando?